para que bien. todos podamos oír. Amén. Si están bien cómodos ahí, lo veo como, ¿no? Radio familiar. De hora. O si es un poquito más payasito, es un poquito más payasito, es un poquito más Eso payasito. ahí. ¿Ya? Para que lo sientes ahí. ¿Listo? Bueno. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en esta casa, con esta familia. Gracias, Señor, por la vida de Sandra, de Samantha, de Natalia, Señor. Gracias por la vida de William. Gracias por la vida de Mauricio, de Freddy. Gracias por la vida de Steven. Gracias por la vida de doña Inés. Gracias por la vida de Desiree, de sus hijos, Dios. Gracias, Señor, por la vida de Diana, de William, Señor. Gracias por la vida de Gigi. Gracias por cada persona que ha sido invitada a esta casa, a esta familia, Dios, para escuchar, entender y oír tu palabra. Gracias porque tú eres muy bueno. Y dale gracias a Dios por este mes, por todo lo que has vivido durante esta semana. Dale gracias a Dios por las buenas cosas, pero también dale gracias por las malas cosas. La palabra dice que Abraham le daba gloria a Dios en todo tiempo. Y que cada vez que Abraham le daba gloria a Dios, su fe se fortalecía. Por eso dice la Biblia en Hebreos, dice, y Abraham fortalecía su fe, dándole gloria a Dios y no atribuyendo despropósito alguno a lo que estuviese sucediendo. Dile, Señor Jesús, te doy gracias porque sabemos que todas las cosas que me suceden a mí me ayudan para bien. Y todo esto de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a lo que tú quieres para mí. Diga, Señor Jesús, hoy yo declaro que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda mis pensamientos, guarda mi corazón, guarda mi vida. Espíritu Santo, hoy te pedimos que tú guardes en el hueco de la mano de Jesús todas mis cosas. Guarda mi vida espiritual, mi vida familiar, guarda mis hijos, mi esposo, mi familia, nietos, mis hermanos, guárdalos en el hueco de tu mano. Espíritu Santo, guárdalos como guardan la niña de tus ojos, Señor. Y que todas las cosas que me sucedan en mi vida, Señor, cada día me lleven al propósito tuyo, Dios. En el nombre de Jesús, hoy declaramos que tu presencia trae libertad. Coloca tu mano derecha sobre tu cabeza y dile, Espíritu Santo, hoy te pedimos que tú traigas paz, trae tranquilidad, trae prosperidad, trae tu amor, tu gracia y tu favor. No permitas que el afán de esta vida me robe lo que tú me quieres entregar. Hoy en el nombre de Jesús oramos para que tu palabra quede sembrada en mi corazón y dé frutos al 100%. En el nombre de Jesús. Diga, yo declaro que el Espíritu de Dios está sobre mí y que Él me trae libertad en todas las áreas de mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, y al que está a su lado, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias por haber venido. Dígale gracias por haber venido. Bienvenido, gracias por venir. Hoy vamos a ver un tema, dígale al que está a su lado, el tema de hoy es interesante. El tema de hoy es interesante. Bastante interesante. Y quiero que abramos nuestra Biblia en Mateo 21. Vamos a manejar dos libritos ahí, lo que es Mateo 21, Nuevo Testamento. Exacto. Mateo 21, versículo del 18 al 22. Y mírame aquí con esta mano. Mira. Con esta mano colocas acá donde está Mateo 21 y con esta otra volteas y buscas Marcos 11. De manera que vamos a manejar esos dos libros. Mateo 21
Y ahí al voltear en el siguiente librito está Marcos, ahí nomasito. O sea, póngale usted, pase unas 6 hojas, 7 hojas más y ahí está Marcos 11. ¿Ah? Ya lo tenía listo. Ah, es que esa Biblia sí es más larga. Sí. Eso sí tiene razón. ¿Listo? ¿Ya lo tenemos? Ya lo tengo. El título del tema se llama Solo hojas. ¿Cómo se llama? Solo hojas. Pero el título del tema que vamos a tratar hoy se llama Solo hojas. ¿Cómo se llama? Solo hojas. Dígale al que está a su lado cómo se llama el tema. Solo hojas. Solo hojas. Solo hojas. Amén. Mira lo que dice Mateo 21, 18. Dice, y por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino solamente hojas, solo hojas. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvieses fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que en este monte dijeres, quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Amén. Bueno, entonces volteemos la otra hoja y vamos a comenzar. Le pido a Luis que me ayude en Marcos 11, del versículo 12 al 15. Lo va a leer usted, Luis. Sandra, tú vas a leer el 16, 17 y 18. ¿Sí? Doña Inés, usted va a leer el 19, el 20 y el 21. ¿Sí? Desiree, tú vas a leer el 22 y el 23. Freddy, usted va a leer el 24 y el 25. Y Mauricio lee el 26. Amén. De Marcos. De Marcos 11. Marcos Bueno, 11, 24, 25. ¿no tiene? Comencemos, Luis. Marcos, Marcos 11, usted le toca de 12 a qué? Al 15. de 12 al 15. Listo, con voz de trompeta. Ahí va. Maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algo en ella. Pero cuando llegó a ella, nada halló sin hojas. No, nada yo. Nada halló sino hojas. Ajá. Pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie un fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas Cambistas. y las sillas de los que vendían palomas. Siga, Sandra. Y Jesús no dejaba que nadie anduviera por el templo llevando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente y le dijo, Dios dice en la Biblia, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Cuando los sacerdotes principales y los maestros de la ley escucharon a Jesús, empezaron a buscar la forma de matarlo. Y es que le tenían miedo, pues toda la gente estaba asombrada por lo que enseñaba. Ajá. Bueno, sigo Sí. yo. Sí. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. La higuera maldecida se seca. Bueno. Ajá. 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Hasta ahí. Ahora siga el 22 y el 23. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ok. ¿El 25? El 24 y 25. 24 y 25.
Por tanto os digo que todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ajá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros nuestras ofensas. Hasta ahí. 26, Mauricio. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Ahora, cuando usted lee esta palabra de la higuera, ¿qué entiendes ahí, Luis? ¿Qué ves? O sea, así por encima, dígame, ¿usted qué percibe de esa palabra? ¿De qué se trata? ¿De fe? ¿De maldición? ¿De qué se trata? Yo creo que se trata del fruto que debemos dar cada uno de nosotros. De fruto. O sea, el Señor siempre está dispuesto y siempre espera a que cada uno de nosotros llevemos ese fruto delante de Él. O sea que para usted se trata de fruto. Sandra, Pues que ¿qué puedes hay percibir? hay un árbol pero seco, vacío. Ajá. Entonces, lo que no entiendo es por qué después de estar vacío Dios lo maldice. Oh, buena incógnita, ¿no? Chévere. ¿Qué entiende usted? Pues ahí entiendo que maldijeron a la higuera, por eso Ajá. se secó. Ah, ok. Ajá. ¿Qué más entiende? O sea, ¿pero de qué se trata? ¿De fe? ¿De maldición? ¿De De fruto? maldición, porque si hubiera sido de fruto, pues... Ok, para ti deciré, de lo que le hemos leído ahí, ¿de qué se trata esto que se está leyendo? Recuerda el título del tema. ¿Cómo se llama el tema? Solo hojas. Solo hojas. Pues yo lo veo así también, sí, como que estaba seco, pero que debemos tener fe y Dios nos dará, no sé, orando, pero Ok. siempre tener la fe. Y para usted, Freddy, ¿qué crees que es? Sí, o lo que leímos entre todos. La verdad, Ajá. solo me conforté en lo que leí. Bueno, ¿y de lo que leíste qué viste? Que dice hay que orar para que Dios le dé a uno y perdonar Ujú. para que también Él pueda perdonarlo a uno. Es lo que... O sea que ahí también habla de perdón y de oración. Y para usted, Mauricio, de lo que leyó, ¿qué entendió? De lo que leímos todos, ¿de qué se trata esto? Pues como lo dice el título, solo hojas. Solo. Y lo que estoy entendiendo es que nosotros nos quedamos como solo en palabras y solo fe, mas no lo estamos demostrando como Dios lo quiere ver. Ah, mire, otra analogía. Ahora, cuando Jesús viene a la higuera, mira, o sea, yo quiero que se metan en la palabra. Métase ahí, concéntrese y métase en la Biblia. Si tú entiendes quién es Jesús y sabes quién es Él, ¿sabes que Jesús lo conoce? ¿Qué? Todo. ¿Lo conoce qué? Todo. Que Él es omnisciente, omnipresente y que todo le era revelado por el Padre. Entonces mi pregunta es, si Jesús lo conocía todo, ¿por qué fue a buscar fruto? Si Él lo sabía, si Él sabía que la higuera no tenía, ¿por qué ir a buscar un fruto en algo que no estaba? ¿Qué fue lo que impulsó a Jesús a ir a buscar fruto? Ahora, mire, aquí hay dos palabras claves, no sé si las vieron cuando leyeron. Miremos. Dice, al día siguiente salieron de Betania y tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se fue a ver si tal vez hallaba algo en ella. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Pero escuche, pero no era tiempo de higos. O sea, ¿cómo vas a ir a buscar fruto fuera de tiempo? ¿Qué impulsó a Jesús a ir a buscar fruto en algo cuando no era el tiempo de higos? Ahora, pues sí, ¿cómo sabían que no era el tiempo? Por la estación del tiempo en ese momento, todo alrededor estaba completamente seco. El terreno era árido. O sea, no había nada que pudiera manifestar fruto. Pero Jesús, viendo de lejos, vio una higuera que tenía hojas fuera del tiempo. O sea, una mata que creció con hojas y todo alrededor estaba seco. Cuando Jesús la vio, salió y dijo, tiene que tener algo, porque si tiene hojas, tiene fruto. Eso lo impulsó y lo llevó a que él fuera a buscar el fruto de esa higuera. O sea que sabemos que no era el tiempo de higos porque la estación en la que estaba era una estación seca. Era un tiempo donde todo estaba árido, donde no había la probabilidad
de que hubiese fruto. Y en ese momento Jesús voltea, tiene hambre y ve una mata que tenía hojas. Y al ver las hojas, ¿qué hace él? Él va a buscar el fruto para ver qué puede comer. Se supone, Jesús dijo, en medio de la nada una higuera con muchas flores, hermosa, debe tener hijos. Y se fue a buscarlo. Cuando llegó, vio que esa higuera era hojas, era apariencia, era solo imagen. Pero escuche esto, Jesús nunca enseñó nada o nunca hizo nada por casualidad. Todo tenía un fundamento. Jesús quería enseñarle a sus discípulos la diferencia entre una persona que tiene fruto y una apariencia. Y por eso, si tú lees y te pone, mira, concéntrate en la palabra, dice que en el versículo 15, automáticamente Marcos incrusta lo que sucedió en el templo. Porque lo que Jesús fue a mirar en el templo fue fruto. Y resulta que en el templo no halló un tipo de fruto diferente al que él estaba buscando. Y cuando lo halla, él empieza a agarrar todas las cosas y empieza a sacarlas. Y ya le dice una palabra, porque escrito está, mi casa será llamada casa ¿de qué? De oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces tú empiezas a mirar el fruto que Jesús encuentra en el templo. Escúchame esto, mira. No es casualidad que en versículos 12 y 13 y 14 hable de la maldición ¿de qué? De la higuera. Pero incrustan el versículo 15, 16, 17, 18 y 19, dice la purificación del templo. Pero vuelve y incrusta, o sea, Marcos agarra la higuera, agarra el templo y vuelve y retoma otra vez lo de la higuera. Porque todo es una enseñanza. Es una escritura que el Señor quería mostrarles a ellos como discípulos. Y después dice, la higuera maldecida se seca. Cuando uno empieza a mirar lo que Jesús estaba haciendo, uno se da cuenta de que hay un momento determinado en nuestra vida donde Dios viene a mirar qué fruto tenemos, donde el Señor viene a mirar qué fruto hay en nuestra vida, si lo hay o no lo hay. Nosotros los seres humanos tenemos unas estaciones que les voy a enseñar hoy. Hay 4 estaciones, pero la pregunta que quiero que ronde en tu cabeza hoy es, en el momento que Jesús venga a buscar fruto en tu vida, ¿qué fruto hallará? ¿Hallará fruto? ¿Hallará hojas? ¿Te hallará seco? ¿Qué hallará? Y ahorita vamos a aprender en qué momento Jesús prueba nuestro fruto. En qué momento Él lo consume. ¿Sí? ¿Amén? Y mira lo que dice. Hay 4 estaciones en las cuales nosotros podemos vivir. La primera es una estación de desierto. Se llama sequedad. Porque en el tiempo que Jesús fue a buscar la higuera, dice que no era tiempo de higos porque todo estaba seco. Entonces hay momentos donde una persona vive solo en esa estación. Ejemplo, cuando Jesús sacó al pueblo de Israel de Egipto, cuando Dios lo sacó, ¿cuántos eran los días que deberían estar en el desierto? ¿40 días o 40 años? 40 días, ¿sí o no? Debían estar en el desierto. ¿Por qué esos 40 días se les volvieron a ellos 40 años? ¿Qué hicieron ellos para que toda su vida fuera un sequedad total? ¿Qué era lo que había en el corazón que no los llevó a dar fruto? Que al contrario, cada día los llevó a ser más contaminados y los llevó, escúchame esto, de 2 millones y algo de habitantes que salieron de Egipto, solamente a la tierra prometida entraron. ¿Cuántos? 2. 2. ¿Cómo se llaman? Josué y Caleb. Los demás personas que entraron fueron los hijos de los 2 millones y algo de habitantes que salieron. Los 2 millones y algo de habitantes, todos murieron en el desierto. Todos. Todos se quedaron ahí. Y si tú empiezas a mirar, resulta que las personas que estaban en ese desierto se acostumbraron a vivir así. Para ellos
el trayecto de 40 días se les volvió 40 años. Y aparte de eso, no pudieron ingresar a la tierra prometida porque se acostumbraron a vivir secos. Pedro, ¿cuántas oportunidades tuvieron ellos de poder fructificarse y tener vida? Muchas. En el desierto tuvieron muchas oportunidades. Dios les hizo llover pan del cielo, carne del cielo, agua de las peñas. O sea, Dios hizo lo que tenía que hacer para que ellos cambiaran su actitud. Dice que de día iba una columna de nube para protegerlos del calor, porque el calor en ese desierto es de 42 grados, o sea, es un sol que mata a las personas y las quema. Y dice que de noche iba una columna de fuego porque el frío es menos 10 grados. O sea, el clima es extremo. Entonces Dios tuvo que irlos protegiendo, o sea, la oportunidad siempre estuvo. Mira tan tremendo, dice que el vestido de ellos nunca se desgastó y sus zapatos nunca se acabaron. Qué bendición donde uno los zapatos nunca se le acaban en 40 años. Yo usted los puede tener y no comprar tanto. Para ellos fue, y Dios siempre les dio la oportunidad, pero ellos tomaron una decisión: vivir secos, vivir en tiempo de sequedad. ¿Qué característica tenían los hijos de Dios en ese tiempo? Primer característica: eran rebeldes. ¿Eran qué? Rebeldes. Cada vez les decían va para la derecha y ellos iban para la izquierda. Todos lo hacían al revés. Aparte de rebeldes, la segunda característica era que eran quejambrosos. Quejambrosos, por todo se quejaban. Entonces Dios les daba pan y ellos decían, pero en Egipto teníamos carne y eso teníamos esos arrumes de carne. Y Moisés decía, pero allá estaban de esclavos. Pero no importa, nosotros nos devolvemos para Egipto porque allá sí nos daban carne. Eran quejambrosos, por todo se quejaban. Tercera característica: siempre vivían en su pasado. Nunca quisieron vivir su presente ni su futuro. Siempre vivieron ¿en dónde? En su pasado. Una persona que está seca y no da fruto, ni tiene ni siquiera hojas, es porque siempre vive en su pasado. Y el pasado para esa persona es como un ancla. Viven anclados allá. Ah, es que yo me acuerdo cuando yo estaba en tal lado. Es que yo me acuerdo cuando yo tenía tal cosa. Es que yo me acuerdo. O es que si usted se acordara, si usted supiera lo que me hizo fulano de tal, todo lo que me hizo sufrir en mi corazón. Siempre viven ¿en dónde? En su pasado. Pero los israelitas vivían en su pasado, sí. Cada vez que tenían una dificultad le decían a Moisés, mejor nos devolvemos para Egipto. Siempre tenían esa oportunidad. Mejor nos devolvemos para atrás. Pero mira, llegamos ya, mire todo lo que hemos avanzado. Llegaron a la punta del mar donde iban a pasar y Dios les dijo que lo iban a pasar. Ellos dijeron, Moisés, tú nos trajiste acá y el Dios tuyo nos trajo hasta acá para matarnos, no hubiéramos muerto en Egipto. Y Dios, escuchen esto, Dios había hecho 10 milagros. ¿Cuántos? 10 milagros. 10 plagas que Dios desató sobre los egipcios para que soltaran a su pueblo. Fue tan tremendo que ellos vieron cómo Dios le mató a los primogénitos de toda la parte de los egipcios, incluyendo el hijo de Faraón, y los de ellos fueron protegidos. Pero no les importó eso. Ellos vieron los milagros de las plagas, vieron cómo Dios trató a Faraón y a él no les importó eso. Esas 2 millones de personas decidieron vivir en su pasado. Y una persona que está en el tiempo de sequedad vive siempre en su pasado. ¿Cómo es esa persona? Vamos a mirar. ¿Cómo es una persona que está en un momento de sequedad? Es cuando estamos secos y nada prospera. ¿Y nada qué? Prospera. Ejemplo. ¿Cuánto dura una prueba, Luis? Para un ser humano. Cuando está con el Señor. ¿Cuánto es lo máximo que dura una prueba? Si saben, no. Lo máximo que en la Biblia nos enseña que dura una prueba es un año. Lo máximo, ¿lo qué? Máximo. Cuando es una prueba. Pero la prueba se hace es para que la persona salga mejor
y para que produzca más fruto. Lo que le ocurrió a Job en un año ocurrió, y Job salió con 7 veces más de lo que tenía, ¿sí o no? Cuando Dios le habló al rey que era todo vanaglorioso, no me acuerdo el nombre, está en Daniel, le habló y le dijo a él que iba a comer del pasto y que iba a ser como una gallina comiendo mugre y de todo, y esa prueba para ese rey duró un año, ¿sí? Entonces las pruebas, lo máximo que pueden durar, ¿cuánto es? Un año. Cuando la prueba pasa de ese tiempo, ¿cómo se convierte? Diga, en desierto. Desierto. ¿Y por qué la prueba se vuelve desierto? Por la dureza del corazón. Entonces, si tú llevas más de un año en la misma situación, es porque esa prueba se te está volviendo desierto. Entonces, si tu vida emocional vive de prueba en prueba, pero nunca avanza, ¿eso cómo se está convirtiendo en qué? En un desierto. Por eso, cuando tú ves que tus áreas no prosperan y no avanzan, es porque ahí está sucediendo algo que te puede estar dañando. Entonces, eso te está perjudicando. Tú no puedes permitir que un área se te vuelva un desierto, porque en el desierto la gente se acostumbra a vivir de migajas. ¿Se acostumbra a vivir de qué? De migajas. De migajas. Entonces tú te acostumbras a vivir de migajas sentimentales, de migajas económicas, de migajas familiares. ¿Y todo por qué? Porque te adaptas al desierto. Tú no te puedes adaptar a un desierto. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces muere en el desierto. Jesús fue llevado al desierto, ayunó 40 días, Satanás lo tentó, o sea, eso se llama prueba, lo tentó y salió bien de la prueba, y dice que Satanás le dejó y Jesús siguió avanzando. Cuando un área de tu vida pasa por una prueba es porque Dios quiere llevarla a un lugar mejor. Pero cuando yo, por la dureza de mi corazón, el no querer cambiar lo que estoy haciendo mal, entonces eso se me vuelve un desierto. Pero, ¿qué es dureza de corazón? Ejemplo, una persona que está en su vida sentimental y Dios le dice, bueno, tienes que restaurar tu corazón para que puedas tener tu esposa, ¿sí o no? Entonces esa persona decide no restaurar su corazón, pero cayó en la prueba, está en la prueba donde es purificado. ¿Para qué es una prueba? Diga, para limpiar, para purificar y para que salga como el oro. Así es, para eso es la prueba. Por eso la Biblia en Hebreos dice que uno no debe, dice, al presente parecer, la prueba no parece causa de gozo, pero su fin es de esperanza, donde el que ha sido probado produce paciencia y en él sale purificado para conquistar. Entonces, cuando una persona no permite que esas 3 cosas le sucedan en la prueba, sino que en medio de la prueba se vuelve necio, entonces si está siendo purificado en su vida sentimental y Dios le dice, hey, para tantico, quédate solo mientras restauro tu corazón, mientras restauro tus emociones, para que ahí sí puedas tener tu esposa. No, o sea, suelta uno y a los 5 minutos ya tiene la otra, a los 5 minutos soltó este y tiene la otra. Entonces esa persona no va a ¿qué? No va a haber prosperidad en esa área, va a vivir seco. Y como viven seco, no tienen fruto. O sea, Dios viene a mirar el fruto. Te voy a hacer una pregunta, Mauricio. ¿Tú crees que Dios viene a mirar fruto en nuestra vida sentimental? Sí. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería esa búsqueda de fruto? La búsqueda de fruto. En la vida sentimental. Por ejemplo, Madurez. ven un momentico, Sandra. Sandra se casó, ¿sí? Y venga, Luis, aquí un momentico. Sandra se casó. Es un ejemplo, se casó con Luis. Entonces resulta que cuando ellos se casan, dice la Biblia, dice, no esté el lecho con mancilla.
y sea en todos honroso el matrimonio. Entonces cuando ellos restauran su vida sentimental y se casan, Dios viene y se para a mirar el fruto de ellos dos. ¿Cuál es el fruto? La familia. La familia, los hijos. Bienaventurado el varón que llena su aljaba de hijos, porque nunca será avergonzado en la puerta de su casa. Entonces Dios viene a mirar ¿qué? El fruto. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, cuando ellos no están casados, pero sí están ennoviados, y vienen y tienen relaciones íntimas y nace un hijo, aunque el hijo es una bendición de Dios, para él no es un fruto, porque no se concibió en el matrimonio. ¿Sí me comprendes? O sea, Dios siempre va a buscar de nuestras áreas un fruto de bendición. Pero cuando Él viene, Él no encuentra fruto. Entonces, ahora no digamos que estamos hablando de que son empresarios. Entonces ellos establecen una empresa y Dios llega y viene a mirar el fruto de la empresa. ¿Cuál es el fruto de la empresa? Dice la Biblia que Dios nos prospera para que nosotros podamos ayudar a aquellos que tienen necesidad y padecen necesidad. Y cuando ellos están prosperando, escuchen, son cristianos los dos y tienen una empresa entre los dos. Entonces resulta que Luis contrata a Samantha. Vaya Samantha, que Luis la contrató en la empresa. Venga para mi hija. Ya la contrataron en la empresa. Resulta que Samantha es jefe de operarios. Entonces Samantha ya es jefe de operarios y Luis y Sandra llegan y le dicen: ay, tú eres de la iglesia, agárrale cabello y dígale: ¿usted es de la iglesia? ¿Eres de la iglesia? Ay, bueno, qué bendición tener una mujer de la iglesia acá. Wow. Entonces, dígale, aquí, entonces tú le dices: Luis, dígale, aquí los primeros 3 meses hay que trabajar 5 horas extras. Aquí los primeros meses toca trabajar 7 horas extra. 7, bueno, ese fue el más bravo. Dígale, pero esas horas no se pagan. Pero esas horas ni al almuerzo. Dígale, no se pagan. No se pagan. Tú tienes que aprender a sembrar en la empresa. Dígale. Tú tienes que aprender a sembrar en la empresa. ¿Tú crees que Dios viene a mirar ese fruto? ¿Sabes por qué? Porque al empresario dentro del mundo espiritual se le ha enseñado cómo prosperar. Tú vas a los congresos, tanto eclesiásticos como por fuera en la calle, y le enseñan es cómo prosperar, cómo sacarle el jugo a tus empleados. Pero nunca les enseñan a honrar. Yo estuve en una empresa de cristianos donde nos exigían trabajar 4 horas durante 2 meses extras para sembrar en la empresa. Porque ¿cómo iba yo a recoger fruto de la empresa si no había sembrado? Dios no valora ese fruto. Cuando tú empiezas a hacer con el dinero y con tus empresas lo que tú crees y no lo que dice la Biblia, automáticamente el Señor se aparta. Porque no es apetitoso ese fruto. Cuando Pedro, eso tiene sustento bíblico, claro, lo acabamos de leer. Cuando Jesús llegó, ¿y qué encontró dentro de la iglesia, Luis? ¿Qué fue lo que encontró Jesús dentro de la iglesia cuando entró? Una empresa. Una plaza de mercado. Una plaza de mercado. Pero era una empresa, ¿sí o no? Vendían que palomas, que becerros, que una cosa, tenían pesa. ¿Había una qué? Una empresa. Te quiero hacer una pregunta. ¿Estaba aprobado hacer eso? Sí estaba aprobado. ¿Qué fue lo que le molestó a Jesús? ¿Que estaban vendiendo dentro de la casa o que estaban robando? O sea, a Jesús no le molestó la empresa, le molestó era que estaban robando. Cuando Jesús vino a mirar el fruto, lo que vio era que había engaño, mentira y había robo. Y aparte de eso, los sacerdotes querían matarlo. Ahí lo leímos, ¿sí o no? Entonces, la pregunta es, ya, pueden sentarse. Cuando Jesús viene y mira en una persona, ¿qué encuentra? ¿Encuentra fruto o encuentra simplemente un terreno árido? Entonces, en todas las áreas de tu vida, Dios siempre va a venir a mirar un fruto. Pero una persona cuando vive seco, pues no tiene fruto. Entonces, lo primero que hace es que nada de lo que tiene prospera, ¿sí?
Vive de prueba en prueba. Wow, eso es tremendo. Una persona cuando está seco, vive de prueba ¿en qué? ¿Cómo así, Pedro? Claro, mira, el pueblo de Israel salió 40 días y resulta y pasa que primero vino la prueba de frente al mar, después vino la prueba del pan, después vino la prueba de la carne, después vino la prueba del agua. ¿Todo por qué? Diga, porque tenían un corazón duro. Y segundo, tenían un corazón rebelde. ¿Qué es rebelde? Significa que no querían obedecer. Entonces, a veces uno le pregunta a una persona, hombre, pero si Dios no ha sanado tu corazón, ¿por qué te encaprichas en vivir de relación en relación? No tienes nada, permite que Dios te sane. No, pero es que ella sí es. ¿Y por qué estás seguro que es ella? No sé, tengo un sentir. Dureza de corazón, rebeldía en su espíritu. Y por eso las personas viven de prueba en prueba. Una persona que está seca, suelta una prueba y agarra la otra, suelta la otra y agarra la otra. No hay descanso. Entonces tú tienes que irte identificando en qué parte estás. ¿Qué más dice? Dice de prueba en prueba, solo es un desierto, nada de lo que hace prospera. Tremendo. Toda semilla en esa persona se muere. No sé si lo has visto, que es esa persona que dice, no, vamos a montar un negocio, vamos a poner un ejemplo, de tamales, y empieza el negocio de tamales y se hundió. No, era que los tamales no era lo mío. Bueno, entonces, ¿qué lo hizo? Panadería, voy a vender pan. Ah, bueno, empieza a vender pan. Empezó a vender pan, 3 meses, se hundió. No, es que el pan tampoco es lo mío. Y así sucesivamente. Hoy hablaba con una persona y me decía, Pedro, es que yo en mi trabajo, pues yo estoy por necesidad, pero eso no es lo mío. Y yo digo, bueno, y en 2 años, ¿cuántos trabajos has tenido? Pues hemos tenido un montón. Y la Biblia dice que es fiel en lo poco, Dios lo coloca sobre lo mucho. Entonces a veces la persona siempre le va a echar la culpa ¿a qué? Al lugar donde está. Es que yo ahí no prospero. Es que si yo hubiese nacido en otra casa, yo me hubiese ido mejor. Es que si yo hubiese tenido un mejor ejemplo de familia, mi familia sería mejor. Y siempre le vimos echando la culpa ¿a qué? A otras cosas. Y resulta es que para que toda semilla que en mí se siembra, se ahoga. ¿Sí? Porque mi terreno está seco. Toda semilla. Mira, Dios le dio, wow, ellos tuvieron un privilegio único. Dios le dio los 10 mandamientos y cuando Moisés venía feliz con sus 10 mandamientos, cuando se encuentra que le hicieron un becerro de oro, que estaban idolatrando, que el mismo Aarón había hecho eso. La semilla que Dios había sembrado se quebró. Moisés botó las tablas y las quebró. Al ver la actitud. Es una persona que está en el primer terreno que es el sequedad. Nada prospera, toda semilla se mueve. Viven dependiendo de otros. Lamentablemente uno ve que siempre viven dependiendo de la ayuda de otros. Y ahí uno puede ayudar en el tiempo de prueba, pero hay personas que viven en esa prueba toda hora y eso los vuelve fármacos dependientes de las demás personas. Tú los ayudas hoy. Hemos escuchado historias de una persona por ahí que escuché y la persona iba y asistía a las iglesias y se metía a las iglesias y empezaba que sí, que el Señor, que le ayudara, que el Señor, y después empezaba a los hermanos a decirle, no, es que si usted tiene plata tiene que ayudarme, porque es que Dios le dio abundancia a usted para que me ayude a mí a los pobres, y así vivía de lugar en lugar presionando para que le dieran. ¿Dios te ha llamado a eso? Es la pregunta. Dios no te ha llamado a eso, pero la persona se puede acostumbrar. Entonces después se hieren con los demás porque no le dan.
Y resulta y pasa que es que su corazón, su terreno, está seco. Amén. Entonces dice acá en el Salmo 1, versículo 2 y Juan 1. No vayan a perder ahí donde estamos. Salmo 1, versículo 2. ¿Por qué la persona se seca? Ahí el Salmo te dice, ese Salmo 1 te dice tremendamente y en una sola palabra el por qué una persona se seca. Porque una persona automáticamente queda árida en su terreno. Dice en el versículo 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Y usted me dirá, Pedro, ¿y por qué dices eso? Porque tú lees el versículo 3 y dice automáticamente, dice, la persona que medita en la ley, que la palabra es su delicia, dice, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. O sea que la persona que está alimentándose de la palabra no permite sequedad en su corazón, porque la palabra es ¿qué? Es vida, viva, y es vida y es espíritu. Y Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que cuando una persona empieza a leer la palabra y esa la hace su fuente, nunca se seca, nunca se vuelve estéril. Pero vamos a otro versículo, ahí mismo en Juan, más adelantico, Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, para que quedemos claros cómo es una persona y el por qué se seca. Dice, Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas fueron por él hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué significa eso? Mira lo que dice ahí. Él era la luz, dice en el 4, dice, en él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea que cuando tú tienes conexión, mírenme acá, cuando usted tiene conexión con la palabra, nunca te vuelves seco. Siempre de ti va a empezar a manar vida. ¿Sabe por qué los israelitas se secaron en el desierto? Porque se desconectaron del Padre. Ellos se desconectaron de Dios. Pero, ¿dónde dice eso? Éxodo 31. Sí. Dice que cuando Dios les dijo a ellos, yo no voy a andar más con este pueblo, porque es un pueblo rebelde y duro. Dice, le dijo Dios a Moisés, no hay sea que en un momento de mi ira yo los acabe a todos. Moisés vino y les transmitió la palabra. ¿Y sabe qué dijeron ellos? Ellos no se arrepintieron. Moisés, entonces ahora habla tú por nosotros a Dios y nosotros nos quedamos acá. Usted encárguese con Dios y nosotros nos quedamos acá. Y ellos se escondieron y Moisés hablaba con Dios y por eso fue que Dios no le volvió a hablar a ellos. Dios le hablaba a Moisés para que le hablara al pueblo. Ellos se desconectaron de Dios, no quisieron volver a hablar con él. En vez de cambiar la dureza y la rebeldía, prefirieron renunciar a la presencia. Eso fue su muerte. Apenas renunciaron a la presencia, renunciaron a la vida. ¿Por qué? Porque ahí lo dice en Juan 1, en él estaba la vida. En el momento que ellos se desconectaron de Dios, se desconectaron de ¿qué, Freddy? De la vida. Apenas se desconectaron de Dios, la vida en ellos, todo lo que había en ellos se secó. Porque Dios se apartó. Pero ¿fue Dios el que tomó la decisión de quitarlos? Dios les dijo, yo no voy a andar más con este pueblo. Y Moisés, tú lees en el versículo, el capítulo 31, y Moisés le ruega a Dios, por favor, saca que tu presencia vaya con nosotros y tú andes con este pueblo y andes con nosotros. Y Dios le dice, bueno, Moisés, está bien, por usted lo voy a hacer, porque es un hombre chévere, voy a andar con usted. Pero el pueblo renunció a andar con Dios. Por eso Moisés hablaba con... ¿Qué le tocó hacer a Moisés? Ustedes, hagan cuenta, ustedes el pueblo de Israel, Moisés, y Moisés agarró el tabernáculo y se lo llevó para afuera del templo, para afuera del pueblo. Como dice la Biblia, que como a 3 tiros de piedra de estadio, o sea, más o menos como unos 4 o 5 cuadras, le tocó sacar el tabernáculo afuera.
por el pueblo, porque el pueblo renunció. Y el pueblo se paraba a la puerta de la casa. Y cuando veían que descendían en una, Dios habló con Moisés, qué chévere. Pero ellos renunciaron a la vida. Y por eso murieron todos secos. Cuando tú te alejas de esta palabra, renuncias a la vida. ¿Por qué no se acerca la gente a la palabra? Porque la gente dice, no, es que si empiezo a leer la Biblia, empieza Dios a prohibirme cosas. Empieza Dios a decirme que no fornique, que no robe, que no adultere, que no esto. ¿Y por qué no va a la iglesia? No, porque es que otro día voy, pero dentro de su corazón las personas saben que están alejadas es para poder seguir practicando lo que practican. Por eso es, no porque tengan ocupaciones, sino porque le están huyendo a la vida. Y no se están dando de cuenta de que no es Dios el que se está perjudicando, son ellos. Apenas te desconectas de la vida, te secas. Por eso Juan 15 dice, Jesús la vida verdadera dice, porque el pámpano por sí solo no puede llevar fruto, apenas te desconectas de la vid, te secas. ¿Sí me comprendes? Entonces, si hoy ves que hay áreas de tu vida que están secas, es porque están lejos de ¿dónde? De la palabra. La palabra es vida y espíritu. Segundo, solo hojas. Cuando dice solo hojas, mira el versículo 11-13 de Marcos. Y dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Mira que cuando Jesús vino, vio la apariencia tan hermosa de esa higuera y vino con esa ansia de agarrar fruto. Y ahí es cuando la persona vive solo ¿de qué? De apariencias. ¿Qué significa solo hojas? Es cuando la persona primero empieza a vivir de apariencias. Entonces, tú eres la persona intachable, tú eres la persona correcta. Los sumos sacerdotes eran los hombres de Dios de ese tiempo, y resulta que apenas Jesús les mostró el pecado que tenían escondido, ¿qué hizo? Dice ahí, querían matarlo. ¿Qué querían? O sea que ¿qué afloró? Lo que había dentro de su corazón. Tú puedes vivir de apariencia siempre, ¿sabes? Una persona puede vivir de apariencia, puede vivir haciendo y creyendo que todo el mundo cree lo que está haciendo. Mira, en Villarrosario conocí un testimonio muy tremendo que cada vez que lo cuento se me quiebra el alma porque es muy duro, pero lo quiero contar para que vean qué es vivir de apariencia. Un hombre en Villarrosario, en el colegio María Inmaculada, era el que le daba clases a todas las niñas de ese colegio. Era un colegio solo de niñas. Y resulta que era un hombre grande, gordo, fuerte, moreno. Y ese hombre usted veía, y las niñas le acercaban y le decían, papá, 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 y lo abrazaban y él les consentía la cabecita. Y yo me acuerdo que yo me sentaba en el estadio y yo lo miraba y miraba, ese señor tan tierno, ¿no? Yo decía, tan grandote y tan dulce. Y él les decía, mis niñas, mis princesas, y jugaba con ellas porque era el profesor de física. Cuando yo veía eso, yo decía, tremendo, ¿no? O sea, porque yo me sentaba en ese parque a estudiar y a mirar. Entonces me acuerdo que pasaron más o menos como 4 meses y me gané a los hijos de ese señor para la vida cristiana. Me gano los hijos de él para la vida cristiana cuando yo los llevo a ellos a un grupo de oración así como esta, y estábamos en un momento de administración y eso, cuando uno de ellos se me pone rojo. Imagina, era moreno y se veía el color rojo y ya se me empezó a colocar morado, y esta parte de aquí se le inflamó. Y yo estaba ministrando y cuando me le fui a mirar, ven, ¿qué te pasa? Y empecé a orar por él y él me decía, es que yo tengo prohibido llorar, es que yo tengo prohibido llorar, es que yo tengo prohibido llorar, yo no puedo llorar. Y volteo al hermano menor y el hermano estaba en la misma situación. Y ¿esto qué fue lo que pasó acá? Y empecé, entonces los calmé y los saqué y los senté afuera y les di agua. Después cuando me senté con ellos les pregunté, ven, ¿qué es lo que pasa? No, nada, Pedro. Pasaron 15 días, ellos no me contaban. Pero cuando llegaban a la presencia de Dios, o sea, cuando venían a la administración, todo eso se afloraba. Hasta después de 15 días se sentaron y hablando nosotros solos me decían, mira, mi papá
nos tiene prohibido llorar porque Él dice que los hombres no pueden llorar. Miren, pero eso es una mala enseñanza, empecé. Pero cuando me empiezan a contar lo que les voy a contar, eso fue algo que me quebró de una vez. Digo, Pedro, mi papá se sienta en la mesa del comedor, se compra 1 kilo de carne, porque en Villarosario no se habla de libras, se habla de kilos, con papa y yuca, y nosotros nos sentamos a comer pan con aguapanela, y él se come la carne delante de nosotros y el arroz, y a nosotros no nos da nada. Todo lo mejor es para él. Escuche esto, mi papá pone películas pornográficas en la sala de la casa y le destrozó la parte del ano a mi mamá. Y nosotros todos vemos eso. Él nos coloca a mirar eso. Y la señora, cuando yo la vi, la señora le empezaron a hacer diálisis porque su parte de adentro se la destruyó toda. Ese hombre tierno, dulce, cuando ellos me presentaron al papá, yo me quebré todo porque yo decía, es imposible lo que yo estoy viendo. Y usted no se imagina el tiempo que me costó para poder sacar a esos muchachos de ese pozo profundo que los habían metido. Pero ese señor en la calle era intachable. Era un hombre recto, responsable, pero en su casa era terrible. En él solo había hojas, una apariencia. Yo no sé, en el momento que Jesús venga a buscar tu fruto, si va a hallar solo apariencia. En ese señor había solo engaño. O sea, afuera mostramos una cara, una apariencia. Los sacerdotes, no sé si alguna vez ustedes han visto cómo anda un sacerdote bíblico, ¿no? ¿Nunca han visto? Andaban con una especie de fot así. Aquí venían tiras de oro. Ellos se ponían un flequero que venía acá con tiras de oro y letras de oro. Aquí en su pecho llevaban un cuadro así de puro oro con piedras preciosas. Y no eran montaje, eran cosas de oro, no podían llevar nada diferente. Y ellos siempre caminaban, y el pueblo, cuando iban pasando el pueblo, todo el mundo se encorvaba, porque eran los sacerdotes. Y siempre caminaban. Por eso cuando ellos veían que alguien cometía una blasfemia, lo primero que se agarraban era el pecho y se rasgaban el pecho. Eso quería decir que habían dañado toda su integridad y su estima, o sea que ellos daban la vida por Dios. Pero por dentro, ¿qué eran? Solo apariencias. Querían matar a Jesús, porque Jesús les mostró, dijo, ustedes son ladrones. Entonces, nosotros podemos vivir una vida cristiana aparente. Mira, tú puedes durar toda tu vida creyendo que estás haciendo las cosas bien, pero cuando tú te acercas, diga, cuando yo me acerco a la palabra, te das de cuenta lo que eres. Porque la palabra en Santiago dice que la palabra es un espejo, que cuando nosotros nos acercamos a ella nos reflejamos y nos vemos lo bonito y lo feo. La palabra nunca te va a decir mentiras. Y ellos cargaban la palabra, pero no la vivían. Eran solo apariencia. Tú puedes saber mucha Biblia, mi querido amigo. O sea, usted puede saber Biblia hasta donde quiera. Pero cuando Jesús viene, Él sabe qué es lo que hay. Él sabe qué es lo que tenemos. Él sabe qué es lo que hay aquí guardado. Entonces, vimos que hay una estación que se llama sequedad y hay otra estación que se llama ¿solo qué? Solo hojas. En Bucaramanga conocí un muchacho, el otro aquí, solo apariencia, sigue engaño, liviandad, esterilidad, raíces de maldad. En Bucaramanga tenía un amigo, lo conocí dentro de la iglesia. Él llevaba 6 años dentro de la iglesia. Yo era nuevo. Y me acuerdo tanto que en un momento de dificultad yo me fui a andar con él, a conocer desde Bucaramanga hasta Bogotá. Y cuando llegamos empecé a ver que en cada pueblo tenía una novia. Y en cada lugar tenía una novia.
Y este dijo, Pedro, es que eso es normal. Dios nos manda a nosotros a amar y a desatar el amor. Llevaba 6 años dentro de la vida cristiana. Mira, siempre usted lo veía a él, la mejor ropa de marca, tremendos relojes y todo. Y en ese tiempo un Renault 9 pues era un carrito fino. Eso hace más de, ¿qué? Póngale usted 19 años, eso era un carrito fino. Entonces cuando yo me monté en el Renault 9 y dije, uy, wow, Juan debe vivir en una casa de película. Juan, ¿cuándo me va a llevar a su casa? No, que en mi casa vivimos muy ocupados y ya no hay nada. Bueno, pasaron como un año, yo no conocía la casa de Juan. Al año Juan me dice, pero yo quiero que tú vayas a mi casa. Yo, ¿en serio? Y eso es una otra cosa. Él tenía muy buenas conexiones precisamente por su apariencia y siempre íbamos los fines de semana a descansar a un club que se llama Acuarela. Es un club muy famoso en Santander. Tiene un barco de 3 pisos, o sea, es algo. Y la entrada a ese club vale 8 millones de pesos la afiliación. Y tienen que pagar como 3 millones mensuales. En ese tiempo, no sé ahorita cómo será. Y íbamos allá, él tenía familiares allá, y todo era una apariencia. Cuando el día que él me dice, vamos a mi casa, yo, bueno, vamos. Cuando yo veo que agarramos, bueno, los que conocen Bucaramanga, San Francisco, y cuando llegamos a San Francisco, la plaza de San Francisco, y volteamos, ahí por la cuadra, esta era la plaza de San Francisco, o la galería, como llaman acá. Entonces volteamos cuando llegamos ahí al voltear la casa, llega y me dice, esta es mi casa, Pedro. Yo al principio, bueno, pues un muchacho humilde, gloria a Dios. Cuando entro, él no le presentaba a la mamá a nadie, porque él se avergonzaba de su mamá. Su mamá era una señora que se levantaba a las 3 de la mañana a ir a trabajar a la plaza. Su mamá fue la que le compró el carro, la que le puso el plante, la que le compraba la ropa de marca. Y él se avergonzaba de su mamá. Tenía un hermanito pequeño, ¿vale? Que como 7, 8 años. Y el hermanito nadie lo conocía. El hermanito con chorcitos, porque al hermanito le compraban ropa humilde. Y si no conocían a la mamá, el hermano peor. Nunca en la iglesia se supo dónde vivía Juan, porque él se avergonzaba de sus raíces. Solo apariencia. Solo apariencia. Cuando el tema dice solo hojas, mi querido amigo, es porque muchas veces en nosotros no encuentran fruto, encuentran solo hojas. Donde vamos y no hay un cambio genuino, sino te preguntan, decir, hey, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo va todo? Bien. ¿Y tú, Luis? Bien. ¿Y Pedro, tú cómo vas? Bien. Pero cuando van a probar de nuestro fruto, de lo que tenemos, ¿qué hay para ofrecer? ¿Qué hay detrás de la apariencia? ¿Hay realmente algo bueno? Jesús corrió a la higuera, la vio tan hermosa, y Jesús muchas veces nos ve a nosotros así. Nosotros oramos y queremos ir y vamos a ver la palabra y vamos aquí, y resulta y pasa que cuando vamos a ver no hay cambios. ¿No hay qué? No hay cambios. Y somos solo hojas. Y ahí es donde tenemos que reaccionar. Dígale que está a su lado, muévale el hombro, dígale el hombro así, muévalo. Dígale, 1, no se quede dormido. Y 2, diga, y 2, reacciona. No, pero sacúdalo, dígale, reacciona. Dígale, es tiempo de crecer. Es tiempo de crecer. Y voltea a mirarlo y diga, yo decreto sobre tu vida. Yo decreto sobre tu vida Que va a haber fruto. que va a haber fruto, Que tú no eres solo hojas. que tú no eres solo hojas. Es tremendo cuando empezamos a ver esto. Hay otro testimonio. ¿Por qué los quiero contar con testimonio? Porque quiero que ustedes entiendan realmente lo que es vivir de apariencia.
en Cúcuta también, en otra iglesia, estando en la iglesia, conocí a un pastor. Y ese pastor llegaba y le decía al discípulo, o sea, tenía una parejita de discípulos. Y en un momento determinado que en Cúcuta vino como una especie de banda que, ahorita venía como una especie de banda de todo lo que fue Cadivi. Y eso la gente se volvió multimillonaria de la noche a la mañana, pero eso fue en un ya. Y en la iglesia, muchos compañeros de la iglesia empezaron a prosperar y uno decía, pero ¿cómo? Y resulta que agarraban y ponían un localcito con un computador. Haga de cuenta, no, ese escritorio es hermoso, o sea, una mesita chiquita, un computador, una silla y 2 pares de zapatos ahí colgados. Y llegaba usted y raspaban la tarjeta que usted traía de Venezuela, pero resulta que estos personajes tenían los sellos del pasaporte de China. O sea que cuando tú llegabas y raspaban la tarjeta, se la raspaban en China, con una página. Y a ti te sellaban los pasaportes y te daban una factura de que tú compraste en China. Y te entregaban tus dólares y ellos se quedaban con un porcentaje. ¿Sí? Y cuando vemos la iglesia, todo el mundo prosperando. ¿Y qué era? La iglesia estaba en lavado de activos. Falsificaciones de sellos, falsificaciones de facturas, falsificaciones de páginas. Y cuando el pastor le llegaban en los dineros de los diezmos, a él no le importaba de dónde viniera el dinero. El dinero lo único que le interesaba era que entrara al arca. Pero cuando uno va a mirar, se agarran de un versículo que dice que el altar santifica las ofrendas. Pero ¿cómo yo voy a recibir un diezmo de una persona que está trabajando en un prostíbulo? ¿Cómo voy a recibir un diezmo de una persona que trabaja en una licorería? Eso no lo miramos, ¿cierto que no? Solo apariencia. Jesús dijo, mi casa la volvieron cueva ¿de qué? De ladrones. Pero eso no es nada. Uno de los muchachos que más diezmaba en la iglesia, casi 20 millones de pesos en el mes, porque eso entraba plata, usted no se imagina, o sea, era como por un tubo. Sí, era por un tubo. Y resulta que el joven se enamoró de otra mujer y vino y se la trajo al pastor. Y dijo, pastor, yo me quiero divorciar de mi esposa y quiero casarme con él. Y si usted no me casa, entonces yo me voy para otra iglesia. Y si yo me voy, se van mis diezmos conmigo. ¿Tú te imaginas al pastor? El pastor sentado diciéndole a la esposa original, necesito que le des el divorcio a él para poderlo casar a él con ella. Solo apariencias. Mira, yo te estoy contando desde la esfera más alta hasta la esfera más pequeña, porque no quiero que tú nazcas deforme en Cristo. Quiero que nazcas con la palabra, que crezcas con la palabra, que a lo malo tú aprendas a llamarlo malo y a lo bueno lo llames bueno. Pero nunca te camufles, nunca te metas, nunca hagas cosas ilícitas camuflándote detrás de la palabra. No lo hagas. Esto que te estoy contando es para que, diga, para crecer bien. Para que la semilla que crezca en mi corazón sea verdadera. ¿Por qué cree que Jesús agarró a los discípulos y los llevó y dijo, mire, en mi casa, esta, cueva de ladrones? Y los discípulos, ¿cómo así? ¿El sacerdote respetado? No, cueva de ladrones, mire, ladrones, pesas falsas, balanzas falsas. ¿Por qué? Porque Jesús necesitaba enseñar a sus discípulos a ser verdaderos, a no vivir de apariencias, a ser transparentes, que cuando tú te equivoques tengas la capacidad de ir a buscar a Dios y decirle, perdóname, me equivoqué, estoy arrepentido, quiero cambiar. Eso es lo que el Señor quiere. No que vivas una vida
de apariencia, y yendo a la iglesia y hablando, pero no cambiando. El Hijo de Dios debe ir como la luz de la aurora, cada día en aumento y creciendo. Amén. Entonces, tercera, el fruto malo. ¿Cómo así? Vamos a abrir la Biblia, me colabora Luis, en Mateo 7, del 16 al 20. Y nosotros seguimos en Marcos 11, del 15 al 19. Fruto malo, dígale que está a su lado, fruto malo. Mateo 7. Pero ahora dígale, vamos a aprender lo que es un fruto malo. Mateo 7, ¿qué? Sí, señor, Mateo 7, versículos 16 al 20. Marcos sí. Y el mismo Marcos donde estamos, Marcos 11, del 15, ahí está. ¿Qué dice? Y se fue. Por su fruto los conoceréis. Ajá. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Qué tremendo. O sea que, ¿qué dice acá? Mira, tremendo. ¿Cómo fue? Dice, por sus frutos los conocen. ¿Por los frutos qué? Los conocen. Mira, tú puedes venir y hablar de cualquier cosa, pero cuando tú manifiestas tu fruto, ahí te conocen. Y mire lo que dice acá. Dice, ¿acaso pueden recoger uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos. O sea que si el árbol es malo desde pequeño, ¿qué va a dar? Malos frutos. Dígale al que está a su lado, por eso nos están enseñando esto hoy. Por eso nos están enseñando eso. Para dar buenos frutos. Para dar buenos frutos. Cuando Jesús maldijo la higuera, dice acá, mira lo que dice. Por la mañana, en versículo 21, dice, entonces Pedro acordándose le dijo, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Dice, se ha secado, pero acá en esta otra parte que les hablé, Mateo 21, dice una palabra clave, dice, se ha secado desde su raíz. Desde su raíz. Esperen, se la muestro. Mateo 21, versículo 18. Dice, y viendo la higuera cerca del camino, vino a ella, tuvo hambre. Dice, y no, digo, sin hojas solamente, y dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo sus discípulos se decían, ¿cómo se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe. A ver. Ve aquí, en el versículo 20, sí está. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Desde dónde? Desde las raíces. ¿Por qué desde las raíces? Porque acá en lo que leyó Luis en Mateo 7, habla de que el fruto del árbol, dice, un árbol malo no puede dar buenos frutos. Y el árbol bueno no puede dar malos frutos. ¿Por qué? Porque sus raíces son verdaderas. ¿Son qué? Entonces cuando una persona tiene raíces malas, todo su fruto va a ser malo. Entonces arriba crece el árbol todo bonito, tierno, lindo, pero sus raíces son ¿qué? Malas. Entonces te pregunto una cosa, si tú hoy en día estás dando frutos malos, es porque las raíces también están ¿qué? Y hoy lo que Dios está haciendo con esta palabra que estamos hablando es cambiando las raíces. Yo no sé qué raíces traigas espiritual. Yo no sé cómo te hayan enseñado esta palabra. Yo no sé quién te haya enseñado. No lo sé. Pero lo que sí sé es que hoy Dios está metiendo la mano en la tierra y está arrancando esas raíces que no sirven, que no funcionan,
esas raíces de tibieza, esas raíces de liviandad. Un día quiero ser cristiano y andar con el Señor y hacer las cosas bien, y 3 meses después estoy revolcándome en el infierno y haciendo las cosas mal. Error. Cuando tú creces desde abajo con raíces sólidas, tu fruto siempre va a ser ¿qué? Bueno y sólido. Entonces, ¿un fruto malo qué es? Fruto malo, Jesús llega y lo llama ahí en Marcos 11, le dice: ustedes son ladrones, están llenos de engaño, de falsedad. La pesa que tenían era falsa. Había un aprovechamiento de la piedad. Ellos se aprovechaban de la piedad. ¿Por qué? Porque resulta que Freddy tenía que venir y entregar para su pecado. Si el pecado era muy suave, entonces mataban una palomita. Si el pecado era muy gordo, entonces mataban un becerro, un cordero, ¿sí? Entonces cuando él venía a comprar la palomita, ellos ¿qué hacían? Hacían que la pesa donde pesaban el dinero fuera falsa para cobrarle más. Ellos no le importaban que esa palomita fuese a entrar al lugar santísimo. Ellos lo único que les interesaba era ganar dinero. ¿Quiere que te cuente un secreto? ¿Usted sabe quién administraba eso? Los sacerdotes. Ellos eran los administradores de ese lugar. No era la gente de la calle, eran los sacerdotes. Cuando tú agarras un billete falso y se lo metes de la tienda porque usted se lo metieron, estás haciendo lo mismo. Cuando tú sacas algo fiado, prestado y no lo pagas, estás haciendo lo mismo. Cuando te dan más vueltas de algo y te los quedas, estás haciendo lo mismo. Cuando te quitas algo que no es tuyo, estás haciendo lo mismo. Cuando levantas crédito de otra persona que tú no conoces, estás haciendo lo mismo. Una pesa falsa, ¿sí? Cuando tú vendes un artículo diciendo que es una cosa y lo vendes como otra, estás engañando. Yo sé que es una pesa falsa. Mira, yo agarraba relojes cuando andaba en la vida secular y a mí me enseñaron a robar la gente de frente, y vendía un reloj normal y decía que era 3 cabezas, y en 3 palabras enrollaba a la persona y le vendía el reloj en 200.000 pesos, y ese reloj no pasaba de 20. ¿Por qué? Porque era una pesa falsa. Hay gente que es así, dada a engañar. Hay gente que engaña pensando que está engañando a otro y se están engañando a sí mismo. Pesa falsa. ¿Dónde estabas? ¿Cómo te fue? ¿Por qué te demoraste tanto en el trayecto? No, imagínate que me pinché, después se me varó la moto, después se me cayeron las llantas, después el motor quedó colgando y a lo último, pues acabé de llegar. Mentira, estaba haciendo otra cosa. ¿Eso cómo se llama? Pesa falsa, engaño. Tú tienes que aprender a ser sincero. Dice la Biblia que no le tengas temor al hombre, porque el hombre no puede matar ni destruir el cuerpo en el infierno. Mas Dios sí. Debes aprender a ser íntegro y transparente en todo lo que hagas. En todo lo que tú hagas. Debes ser así. El día que te toque que pedir perdón porque cometiste un error, lo pides y cambias. Pero nunca des a comer un fruto falso. ¿Cómo es un fruto falso? Te voy a enseñar. Venga usted, Luis. Venga usted, Fred. Ella es su jefe. Y usted llegó tarde hoy. Ángel, Jesús, Satanás. ¿Sí? Él resulta que se acostó tarde por andar chateando y haciendo eso. Es un ejemplo, yo no sé. Y está chateando y tal. Y ahí cuando se acostó 2 de la mañana y resulta que tiene que estar a las 6 puntual en su trabajo. Entonces resulta que se le quedaron pegadas las cobijas. Se levantó a las 8 y sale corriendo para donde su jefe y le va a decir una excusa. Dígale que las 2 llantas de la camioneta se le pincharon. Entonces él va y va Jesús y Satanás de una vez a ver qué fruto va a dar. No, ellos no se pelean, están esperando el fruto que va a dar. Si él en el momento que esté delante de su jefe va a ser transparente y le va a decir: perdóname, me quedé dormido, fue mi error, no vuelve a pasar. O si él va a decir: jefe, lo que pasa es que usted no le trancó, ni usted no imagina, se me pincharon las 2 llantas, me varé, no tenía sino un repuesto. ¿Qué vas a hacer? Y los dos, nosotros dos, tanto Satanás como Jesús, estamos esperando el fruto para comerlo. ¿Para qué? Para comerlo. Nosotros comemos lo que él vaya a decir.
porque eso es un fruto, fruto de honestidad, fruto de perversidad, de mentira, de engaño, fruto de santidad, de todo. Entonces, queremos escuchar qué fruto vas a dar. Es un ejemplo. Lo que usted quiera que vamos a saber nosotros qué va a decir. Bueno, me coge la tarde porque me quedé dormido. Este es de los míos. Entonces, ¿qué hace? Haz la mímica. Entonces tú agarras De los míos. y comes del fruto. Come del fruto. Mira, tú no entiendes. Cada vez que tú estás frente a una situación de tu vida, está parado el Señor y está parado el maligno también, esperando qué fruto vamos a dar. Por eso dice, el árbol malo no puede dar buenos frutos. Y Jesús se para a mirar qué fruto. Wow, esta semana aprendiste en la iglesia sobre obediencia, sobre ser transparente. Y Jesús se pone a mirar y Satanás, yo sé que este está más contaminado que... Y estamos esperando que Él manifieste su fruto. Cuando va pasando, párate un momentito, va pasando una muchacha muy hermosa y nos paramos los dos a ver qué fruto va a mirar. ¿Cuál vas a mirar? Lujuria, lascivia. ¿Qué es lo que vas a dar? ¿O vas a dar qué? Va a dar santidad, amor. Dice la Biblia, para el puro, todo es puro. Entonces, tanto el Espíritu de Dios como los demonios se paran a mirar qué fruto vas a dar. Siempre que estés, recuérdalo, que estés parado frente a una situación, es tu oportunidad de dar frutos. Depende de ti qué fruto vas a dar. Pero siempre vamos a estar listos para recibir. Tanto el Señor como el enemigo están listos a mirar qué fruto vamos a dar. Pero ahí si usted tome con eso, sí, claro. Zacarías 3 dice que se presentaron al sumo sacerdote Josué delante del Señor y sus vestiduras estaban sucias, estaban viles, estaban dañinas, porque el fruto del sumo sacerdote siempre había sido maldad. Otro, más adelante, en los evangelios, Jesús le dice a sus discípulos, vayan y allá en la calle tal vas a encontrar a un señor que tiene un becerrito y le dices que me lo preste, que yo es necesario que vaya a montar en ese becerrito, que por favor me lo preste. Y los discípulos fueron y el Señor le dijeron, venga, lo que pasa es que el maestro manda a decir esto y esto y esto. Y entonces le dice el Señor, yo a su maestro ni idea quién es, no lo conozco, yo no sé quién es. Y se vuelven los discípulos de Jesús, maestro, escucha el fruto. Ese hombre no quiso prestar nada. Mandamos, como lo hizo Elías, que llueva fuego del cielo y los consuma. Y Jesús se voltea a los discípulos y le dice, ¿y ustedes de qué espíritu es que son? Porque yo no he venido a matar ni a dañar a nadie. ¿Cuál fue el fruto que manifestaron ellos? El malo. Y Jesús detectó el fruto. ¿De qué espíritu son ustedes? Tienes que tener en cuenta, dígale que está a su lado, cada vez que esté frente a una situación, es la oportunidad para conocer tu fruto. ¿Cuál fruto vas a dar? Amén. Entonces, cuando usted esté frente a esas situaciones, recuerde, cada vez que esté frente a esas situaciones, tengo dos personas al lado mío. ¿Qué es lo que voy a dar? Ellos dieron frutos de engaño, de falsedad. Mira este ejemplo claro. Si me colabora en Hechos, yo lo voy a leer, pero colabórame en Proverbios 6, 16. Proverbios 6, 16. Mira este fruto que dio esta persona. Ya vamos terminando. Hechos capítulo 8, versículo 18 al 24. Y dice, cuando los vio Simón, este Simón era un mago, no era Simón Pedro, era un Simón, un mago que estaba y que había engañado a mucha gente. Hechos 8, 18. Cuando lo vio Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles
se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Qué les ofreció? Dinero. Dice, y diciendo, dame también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo le pusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues porque de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado este pensamiento de tu corazón. Porque, mira el fruto que tenía él, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Cuáles eran los frutos que tenía él? Hiel de amargura y prisión de maldad. Mira, cada vez que tú vas a dar un fruto, el Señor decía en el corazón, ¿qué dice Proverbios 6:16? Del 16 al 19. Escuchen este versículo, por favor, atentos. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. 7 frutos, ¿sí los vieron? ¿Y qué dice? Estas cosas las aborrece Dios. Proverbio, apúntalo ahí, Proverbios 6:16 al 19. Estúdialo, medítalo. ¿Por qué? Porque cada vez que tú estés en tu trabajo, en tu lugar, donde tú estés, es el momento para manifestar tu fruto. ¿Cuál es el buen fruto? Y con esto terminamos. Hay un buen fruto. Gálatas 5:22. El fruto que Dios, tú preguntarás, Pedro, ¿cuál es el fruto que Dios siempre pide de mí? Gálatas, ¿qué dice Gálatas 5:22, Mauricio? Gálatas 5:22 habla de 9 frutos. ¿De cuántos? 9. Ahorita Mauricio nos lo va a leer. 9 frutos. Y el primero es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, gozo. ¿Cuántos frutos? 9. Entonces resulta, un ejemplo, resulta que Desiree vino y le dijo a Sandra, Sandra, ¿y por qué llegó la luz? Un ejemplo, ¿no? ¿Por qué llegó la luz tan cara? ¿Por qué este mes que 120,000? ¿Qué le pasa? En ese momento el ángel y Satanás, ¿qué fruto vas a dar? Entonces ella llega y dice, ¿cómo así? ¿Es que quiere todo regalado o qué? ¿Es que quiere todo qué? A toda hora no, antes agradezca que le estoy cobrando barato. ¿Qué fruto vamos a dar? En ese momento, ¿qué fruto se necesita? Cuando ella vino y le habló así todo áspero. Benignidad, templanza. Templanza, wow, pero sí sabe. Templanza, ¿por qué? Porque la templanza es la capacidad de sostener mis emociones en un momento adverso. Entonces cuando tú vienes con esa grosería ya, tranquila, decirle, pues vamos a volver a charlar, y si alguna cosa, pues miramos y me dan la mitad, y después la mitad, vamos a mirar. ¿La qué? Templanza. Es los frutos y el Espíritu, por eso dice ahí, ¿qué dice? Ahora sí, Mauricio, ¿lo tienes? Sí. ¿Qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ajá. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ahí, hasta ahí. 9 frutos pide el Señor. Por eso dice, el título, ¿cómo dice? Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Por eso se llama de fruto. O sea, Dios siempre va a pedir que tú no seas hojas. Que en el momento, cuando sea el momento tuyo, tú tengas un ¿qué? Un fruto para dar. Entonces, en el momento que va pasando la niña bonita así y tú eres un hombre comprometido, tiene que morir a ese espíritu de ventilador. O sea, sujetarlo, ponerlo en neutro, que quede mirando para el piso, ¿sí? Porque ahí se va a manifestar el fruto de ¿qué? ¿De qué, Steven? ¿El fruto de qué? De la santidad. Debo ser santo. Eso es otro fruto. A veces la gente dice, pero
solamente Dios pudo ser santo. Jesús dijo, sed santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Hebreos 9 dice, porque sin paz y santidad nadie verá al Señor. ¿Sin qué? Sin paz y santidad. Dos frutos. Paz, porque es uno de los frutos que acabas de nombrar, y santidad, que es otro fruto. ¿Cómo hago yo para dar buen fruto? Es cuando aprendo a sujetar mi espíritu, mi carne y mi cuerpo en la oración. ¿Ustedes creen que yo soy de palo? No, yo soy de carne y yo siento. Pero yo ¿qué hago en las noches cuando me postro a hablar con el Señor? Señor, yo sujeto a este viejo hombre. Mira, yo fui uno de los hombres que más sufrí de ira, de rabia continua, que me envenenaba. O sea, yo agarraba un perrito y le clavaba el puñal por la cola. Lo maltrataba muy fuerte. Era muy dañado. Pero esta carne y este espíritu lo sujeté fue aquí. Acá donde yo lo sujeté. Señor, ayúdame a ser un hombre manso. Ayúdame a ser un hombre humilde. Ayúdame a ser un hombre sencillo. O sea, aquí es donde yo realmente consigo los frutos. Para que cuando